Bueno, bienvenido a todos, gracias por estar acá. Eh, Les cuento un poquito, bueno, la idea del grupo de estudio es es algo bastante participativo. No va a haber alguien que sea como el expositor de un tema determinado, sino que simplemente, bueno, unas personas hacen las veces de moderador, realizando preguntas abiertas que son respondidas por todos los participantes. Y bueno, y la idea es que esto sea bastante participativo. Así que para arrancar, lo que les voy a pedir es a cada uno que se presente, para bueno, también hacer una prueba de sonido y de micrófono. Así que la idea es que cada uno diga, bueno, de dónde es, su nombre y algo que le gustaría hacer este año. Vamos a arrancar la sesión haciendo algunas preguntas abiertas. Para ordenarnos un poco, lo que les propongo hacer es, bueno, yo voy a revisar la pregunta y quien quiera contestarla, levante la mano, así le cedemos la palabra. Bueno, la primera pregunta es, ¿cómo le explicarías este principio a tu abuela? En realidad, lo que buscamos con esta pregunta es, bueno, una manera simple de explicarle este principio de diseño, que es, bueno, principio de responsabilidad simple, a una persona, digamos, que conozca poco o nada de temas de diseño. Bueno, ¿quién quiere empezar respondiendo? Hola Fernando, Hola, sí. ¿se escucha bien ahora? Perfecto. Jorge habla, Jorge Rose. Ah, bueno. Yo quizás lo explicaría pensando un poco, es como decir que una persona no se hace muchas cosas, lo más probable es que ninguna de esas cosas que hace las haga muy bien. Es como decir, uno tiene ciertos conocimientos sobre cocina, ciertos conocimientos sobre, no sé, construcción, pero quizás nunca pueda ser uno tan bueno en esos aspectos como por ejemplo un cocinero o un arquitecto o cosas por el estilo. Es como decir, eh, eso pensando un poco en lo que dice al principio de que cada clase, en el ejemplo que doy yo, cada persona debe tener una única responsabilidad. ¿Puede ser algo así o estoy medio alejado? No, creo que sí, es una muy buena respuesta. ¿A alguien se le ocurre otro ejemplo, digamos, para explicar este principio de manera simple? Aló, sí, soy Alejandro. Hay un, hay un dicho que se dice mucho acá en Chile, que es pastelero a tus pasteles. Creo que eso ayuda mucho a entender este principio. Cada uno debería hacer lo que está preparado para hacer. Y ese dicho, pastelero a tus pasteles, creo que se puede aplicar muy bien al principio. No sé si también estoy equivocado, pero me parece que eso puede ser ayudar mucho a una persona que no entendería nada. Bien, muchas gracias, Alejandro. La verdad es que la idea con esto, digamos, no hay respuestas, no sé, correctas o equivocadas. Y un poco la idea de estas dinámicas es de que el conocimiento, digamos, salga de todo el grupo de personas, digamos, ¿no? Por eso es muy importante que todos aporten y, bueno, y den su opinión, porque en definitiva, digamos, bueno, el conocimiento va a salir de ahí. Eh, Sigamos con la que sigue. Entonces, ¿qué es una responsabilidad? Digamos, ya bajo el contexto de este principio. O sea, a mí, bueno, de alguna manera, digamos, en principio me sugiere que una clase debe tener una única responsabilidad. Entonces, la pregunta que por ahí, digamos, convendría hacerse es decir, bueno, ¿qué es una responsabilidad entonces? Hola, yo creo en cierta medida, soy Alberto, que una responsabilidad en este caso podría estar cercano a lo que se considera como una tarea, una actividad específica de la que está encargada una clase. Yéndose como el ejemplo como le explicaría a mi abuela, sería, le digo a mi abuela que quiero construir una casa.
al construir una casa necesito una cierta cantidad de actividades. Si yo trato de hacer todas estas cosas, voy a tener más de una responsabilidad porque no voy a manejar todos los temas de construcción, por ejemplo. Entonces la idea sería delegar estas responsabilidades o actividades a gente que fuera experta para obtener una mejor calidad en el producto final. Creo yo que va por ahí. Bueno, perfecto. Creo que ahora nos va a dar su opinión Amalia. Hola, sí. Yo la responsabilidad y cómo se lo explicaría eso a tu abuela, en vez de a personas como hablamos antes, lo haría a objetos. Por ejemplo, un cascanueces, su única responsabilidad sería abrir las nueces, su único menester. Eso sería una responsabilidad. Un objeto orientado a realizar un menester. Ok, perfecto. A ver, y les hago una pregunta ya que estamos hablando del tema de las responsabilidades. Digamos, por ahí la diferencia entre, no sé, cosas de la vida real y la programación es que en la programación, digamos, las cosas cambian. Entonces, ¿por qué, digamos, a este principio le interesa hablar de una responsabilidad y cómo eso se relaciona con el cambio, digamos? Digamos, si bien se lo suele asociar, digamos, como, bueno, una responsabilidad es una tarea, una cosa que por ahí aclara, digamos, en el material, es que una responsabilidad es una razón para cambiar, digamos, ¿no? O sea, digamos, si yo tengo más de una responsabilidad, en realidad es como que me estoy sumando puntos para, digamos, o más razones para poder cambiar. A ver, ¿a alguien se le ocurre un ejemplo que podamos dar de esto? O sea, de alguien que tenga, no sé, ya hablando en programación, digamos, ¿no? De un objeto que tenga dos responsabilidades y que por eso, digamos, puede ser que tenga dos razones para poder cambiar. Hola, Fernando. Hola. Sí, leí uno de los ejemplos, creo que los de Uncle Bob, que pone como ejemplo un objeto que es un módem. Este objeto tiene dos responsabilidades, una es manejar la conectividad con respecto a conectarse y desconectarse, y manejar también todo el tema de manejo de datos, que él lo plantea como dos responsabilidades distintas, que si cambia la forma de conectarse o la forma de manejar, enviar y recibir datos, cualquiera de esas dos cosas que cambien implica modificar esa clase, por lo cual plantea separarlo en dos clases distintas. Ok, perfecto, ese es un buen ejemplo. Bien, ¿y por qué les parece que conviene separar las responsabilidades en una clase? Y principalmente porque si yo modifico una clase, puedo estar introduciendo un error que me genere un bug a futuro, necesito testearla y un montón de cosas más, con lo cual cuantas más probabilidades de cambio tengo una clase, más probabilidad tengo de tener que testearla por completo. Entonces si yo tengo, en el caso del ejemplo del módem, separadas las responsabilidades en dos clases distintas, cuando cambie la forma de conectarse y desconectarse, no necesito testear la clase que maneja el envío y recepción de datos. Testeo solamente la clase que se modificó. Bien, perfecto. O sea que esto de las responsabilidades entonces parecería ser como que está relacionado con el impacto que puedo llegar a tener frente a los cambios, ¿no? O sea, si una clase tiene una única responsabilidad, el impacto frente al cambio es como casi localizado. Si en cambio tiene más de una responsabilidad, lo que me sucede con el impacto es que quizás un cambio me termina impactando en lugares que para mí, digamos, pueden ser inesperados. Y entonces, bueno, la aplicación o la funcionalidad, digamos, puede llegar a romper de una manera, digamos, que es poco predecible. O sea que, digamos, de alguna manera, esto lo que me ayuda es como a tener mayor cintura o mayor capacidad de responder frente a los cambios, porque, bueno,
es menor el impacto que tengo frente a cualquier cambio. ¿A alguien se le ocurre, digamos, un ejemplo malo en donde, bueno, no se aplique este principio? En algún lado leí que, por ejemplo, en el framework de .NET hay clases que por ahí hacen muchas cosas, pero como es en teoría algo muy estable, que es muy poco probable que cambie, se toma como válido, digamos, esto, pero no estoy seguro que sea así. Bueno, eso que mencionás, digamos, es interesante porque en realidad depende con qué quiere decir para nosotros que es un posible eje de cambio, digamos, ¿no? Eh, Quizás en estas clases del framework.net son responsabilidades distintas, pero son algo que en el futuro no van a cambiar, con lo cual, digamos, quizás no me interesa hacer la distinción en encapsular eso en otro lugar. A ver, sigamos con, bueno, retomemos la pregunta de mencionar un ejemplo malo, porque la idea es sobre ese ejemplo tratar de transformarlo en uno bueno. A ver, alguien que no haya hablado todavía. Bueno, de hecho en el material hay un ejemplo en donde se extiende bastante porque muestra, bueno, hace un refactor paso a paso, digamos, y hace un poco esa transformación de ejemplo malo a ejemplo bueno. ¿Alguien que quiera contar un poco cómo es ese ejemplo del material? ¿Te referís al ejemplo del formulario que lee una estructura en XML y va mostrando, creo que son productos con su precio unitario y eso? Ese mismo, sí. Bueno, en ese ejemplo, o sea, ahí claramente el principio sí aplica, con lo cual es un ejemplo malo. Yo te he entendido mal, yo pensé que vos mencionabas casos donde no se aplique el principio y que esté bien que no se aplique. Ah, En el ejemplo que se menciona en ese documento, se hace un formulario donde directamente dentro del formulario está toda la responsabilidad de saber leer el XML, saber imprimir los datos, o sea, y está todo metido en una misma clase que es la del formulario. Luego lo que se muestra es cómo hacer un refactor para ir extrayendo, digamos, cada responsabilidad en clases por separado. bien. ¿Te acordás cuáles son, así a grandes rasgos, las responsabilidades que identifican ese caso? Lo tengo acá. A ver. Por un lado recuerdo que era extraer la información del XML. De ahí ya el formulario tiene la responsabilidad de saber leer un archivo XML e interpretar los datos que están dentro de ese archivo. Bien, también estaba la responsabilidad eso viene a ser como, bueno, la responsabilidad de persistencia, digamos, ¿no? Y por otro lado también estaba la responsabilidad de serializar eso. O sea, bueno, de convertir ese XML a un modelo de objetos. Exacto. Y creo que también separa la responsabilidad de presentar los datos, o sea, la lógica de presentación de la cuestión visual de la presentación, si no me equivoco. Claro, sí, sí. Introduce algo así como, no me acuerdo exactamente, digamos, pero como una especie, bueno, de controlador, digamos, donde la presentación se ocupa sola, digamos, únicamente de la presentación. Pasemos a las siguientes. A ver, ¿cuál sería un poco el beneficio de aplicar este principio respecto de no aplicarlo? O sea, si lo aplico, ¿qué gano? Esa sería la pregunta. Bueno, Te escuchamos, ¿sí? sí, pues el beneficio sería que es más fácil, depurar a una aplicación, porque ya no sería tantos lugares donde afectaría al momento de hacer un cambio. Bien. O sea que lo que vos decís es que, digamos, los cambios tienen un impacto localizado. ¿Te referís a eso? Sí, vamos, si yo cambio algo, ya sé dónde va a afectar, qué tareas van a ser afectadas.
a decir de que voy a cambiar algo y no sé si vaya a cambiar en otra actividad o en otro proceso. Como ya sé que esa clase solamente hace, vamos, persistencia a disco, ya no me tengo que preocupar por la presentación que vaya a cambiar, sino simplemente voy a testear ya sobre la persistencia. Eso sería algo bueno. Bien. Y te hago una pregunta. ¿Qué pasa desde el punto de vista de la complejidad que tiene el problema? O sea, yo tengo un problema a resolver, digamos, ¿no? Y tomando el caso malo, digamos, no sé, ese caso, digamos, tiene cierta complejidad y cuando aplico este principio, bueno, pasa a tener otra complejidad. ¿Cómo es? ¿Más complejo, menos complejo? Tendría yo, podría ser que se pensara que se tiene un problema más complejo o que se tienen más clases, pero individualmente las clases son menos complejas o son más pequeñas y más fáciles de entender qué hacen y cómo cambiarlas. Anteriormente puede ser que ya yo tenido 2 o 3 clases, pero eran muy grandes, muy complejas porque hacían mucho. Entonces era más difícil entenderlo. Desde fuera se puede mirar como que se aumentó la complejidad porque se han aumentado el número de clases. Si tenía yo 3 y se volvieron tal vez 10 o 15, por decir un ejemplo. Entonces puede decir que ya es más complejo, que tiene 15 clases, pero la verdad es que no. La verdad es que esas 15 clases son más sencillas de entenderlas. A las 3 que digamos estaban antes, porque las 3 tal vez tenían lo mismo, guardaban los datos que hacían la presentación, o que lo formateaban en XML o en algún otro formato. Entonces baja la complejidad realmente, no aumenta. Claro. Eso está bueno, digamos, ¿no? Porque, bueno, una cosa, digamos, muy común es, bueno, dividir el problema en partes para hacerlo más simple, digamos, ¿no? ¿Y qué pasa respecto al código? Es igual algo ya mencionaste, pero digamos, se vuelve más legible, menos legible, fácil de entender, de documentar. Se vuelve más legible y más fácil de documentar, porque así podemos, ya sé, podemos, la clase disco.cpp sirve para hacer guardar en disco, para hacer permanente en disco. Aunque yo tenga una clase que se llame hazlo todo.cpp y luego diga yo esto que hace, parece que también lo formatea en XML. Entonces ya es muy puntual, ¿no? Si alguien dice, ¿sabes qué? Ahora en vez de XML pásalo a JSON, el formato de salida, entonces ya sé sobre qué clase me voy, porque va a tener una de formateo.cpp y ya sé que esa es la indicada, la que tengo que cambiar. A decir, no sé ni dónde está, lo voy a empezar a checar una por una y a ver dónde es, donde realmente lo hace. Entonces Claro. es más fácil de venderlo y de documentarlo. Bien. ¿Y qué pasa respecto a los errores? O sea, no sé, ¿me es más fácil cometer errores? ¿Me es más difícil? ¿Mi aplicación es más robusta, menos robusta? ¿Cómo es el tema de los errores cuando paso a aplicar este principio? Pues los errores siempre se van a dar porque es inherente a la programación, al ser humano. Pero considero que es más fácil encontrarlos, porque si realmente miro que me falta en el XML, poniendo el ejemplo, algo en la presentación, sé qué cosa es la clase que debe ser responsable de presentarlo bien. O en cuestión de disco, si no está guardando bien, está dando loco de errores, sé cuál es la clase que debe hacer esa tarea. Y sobre este me voy a enfocar. A decir, que si tengo una clase general, puedo decir, puede ser que esté fallando la generación del XML y por eso no lo está guardando, ya no realiza ese paso. Entonces se puede testear las clases individualmente y hacerlo más exacto dónde está el error. Eso está bueno lo que dijiste, o sea, el hecho de que es más fácil testear. Digamos, me es más fácil hacer testing unitario y de alguna manera, digamos, no sé si yo por ahí hago TDD, me puede pasar de que, digamos, mediante TDD vaya descubriendo y aplicando este principio solo, digamos, ¿no? Porque por ahí pasa a veces de que uno quiere testear una funcionalidad, pero esa funcionalidad está en un método privado, ¿no? Eso por ahí ya es como que me da un indicio de que esa funcionalidad es algo distinto a lo que estoy queriendo testear. Quizás lo que tenga que hacer es, bueno, aplicar este principio de que una clase tiene que tener una razón para cambiar, extraer eso y encapsularlo en otro lugar. Y bueno,
eso hace, digamos, que ya me sea mucho más fácil empezar a testear mi código. ¿A alguien se le ocurre algún otro beneficio? ¿Quiere comentar alguna otra cosa respecto a cuál es el beneficio de aplicar este principio? Yo, más que beneficio, quizás la única contra que le veo, que no es una contra porque en realidad el precio que se paga vale la pena, es el tema de que se incrementa mucho la cantidad de dependencias que hay entre clases. Y eso justamente manejar todas esas dependencias incrementa un poco la complejidad. Pero obviamente puesto en la balanza uno termina ganando mucho más porque justamente gracias a que existen esas dependencias uno puede testear por separado las clases y puede aplicar este principio de única responsabilidad. Bien. Bueno, el comentario que haces es como que, digamos, me da el pie para pasar a la siguiente pregunta, digamos, ¿no? Que sería, bueno, llevar un poco la aplicación de este principio al extremo y decir, ¿qué pasa si aplico este principio siempre? O sea, ¿cómo sería mi aplicación si aplico el principio siempre, en todos los casos? Por cada cosa que tengo que hacer, estoy necesitando otra clase y pedirle cosas a esa otra clase. O sea, y aparte, bueno, tendría un montón de clases. Claro. Casi que tendría una clase con un método y nada más. Y probablemente, quizás no siempre, porque ahí depende de cómo uno, de entender bien cuál es una responsabilidad. Pero probablemente sí, si llevado al extremo, cada método debería ir a una clase distinta. Claro. En No realidad, es, no es recomendable. por ahí la idea de esta pregunta es llevarla a ese caso extremo para entender las desventajas de aplicar este principio cuando por ahí no conviene, ¿no? Bueno, una desventaja es esto que vos comentabas recién, de que, digamos, si bien este principio por un lado simplifica, el hecho de aumentar, digamos, o sea, la red de dependencias que tengo, me agrega un grado de complejidad que puede resultar innecesario si en realidad, digamos, bueno, por ahí estoy separando cosas que son una misma responsabilidad, digamos, ¿no? Y bueno, y por otro lado, en el otro extremo de no aplicar este principio nunca, vendría a ser como tener una clase que haga todo. Esas serían por ahí las dos puntas, digamos, ¿no? Bien. Y bueno, ¿cómo me doy cuenta cuando no se está aplicando este principio? O sea, ¿qué cosas son síntomas de que no estoy aplicando este principio de responsabilidad simple? Yo leí en un slide, creo que Bozola es el nombre de la persona que lo hizo, algo muy interesante que es cuando uno empieza a ver que tiene muchas clases o algunas clases que se llaman handler, controller, admin, manager, suele ser porque esas clases por ahí tienen mucha responsabilidad y hacen cosas muy visibles. Claro. O sea, vos te referís, por ejemplo, cuando tengo clases grandes. Sí, claro, sí. Son clases que hacen muchas cosas y a veces uno tiene una clase y le tiene que dar un nombre, uno ya sabe todo lo que va a hacer la clase, le tiene que dar un nombre y dice, ¿y esto cómo lo llamo? Y bueno, le pongo no sé cuánto manager. Probablemente es porque si uno no se le ocurre un mejor nombre sea porque esa clase hace demasiadas cosas y tenga demasiadas responsabilidades. Ah, es interesante, ¿eh? No lo había pensado, ahora entiendo. Sí, pasa que a veces uno le pone, no sé, tanto manager o eso suele pasar. ¿Por qué otras cosas me puedo dar cuenta que no estoy aplicando este principio? Por ejemplo, no sé, supónganse que, digamos, en mi aplicación hay determinada sección que tiene cierta complejidad. O sea, que me doy cuenta como que, bueno, siempre que tengo que tocar ahí es complejo, que cuando toco, bueno, es común que surjan bugs, digamos, típico lugar donde, digamos, toco y rompo, digamos, eh, digamos, podría pensar como que eso es una especie de olor o de smell de que no estoy aplicando este principio.
Sí, sobre todo si toco en un lugar y empieza a dejar de funcionar otra cosa que uno ni se imaginaba que tenía relación con eso que yo toqué. Claro. Amalia, creo que querías decir algo, ¿puede ser? De lo que hablabas, cuando el código huele, sobre todo eso, una clase con muchísimos métodos y no sabes a qué método llamar o cuando entre sí dos métodos no tienen clara su función. Ahí no sabes a quién acudir para realizar la tarea o la acción o quién lleva la voz cantante. Bien. ¿Y qué otros smells o olores puedo identificar? Por ejemplo, ¿qué pasa, no sé, con el testing? O sea, si veo que una clase me cuesta extremadamente testearla, ¿no podría ser eso otro indicador? Sí, claro, todo lo que no sea rápido en el testeo ya te indica que no está clara la funcionalidad de esa clase, qué es lo que hace. ¿A alguien se le ocurre alguna otra cosa? Fíjense que, bueno, en las preguntas anteriores descubrimos que, bueno, los beneficios de aplicar este principio son que el impacto es, bueno, frente a cambios, el impacto es localizado, de que la aplicación, digamos, no se rompe de manera impredecible, de que al dividir en partes el problema tengo, bueno, simplicidad, de que el código es legible, fácil de entender, menos error prone, más robusto, de que es fácil de testear, mantener y extender, ¿no? Entonces, de alguna manera, una forma de identificar que no estoy, o de que, bueno, se me prenda, digamos, una alarma para ver si no estoy aplicando este principio, es ver si de alguna forma me estoy perdiendo, digamos, los beneficios que tiene aplicar este principio. O sea, este principio hace que, no sé, por ejemplo, como hablábamos recién con Amalia, que mi código sea fácil de testear. Entonces, si mi código no es fácil de testear, bueno, tendría que ver si no es porque no estoy aplicando este principio. Lo mismo, bueno, si mi código es complejo o si mi código tiene, bueno, frente a los cambios, digamos, tiene una tasa alta de errores, si es difícil de leer. Digamos, a lo que voy con con lo que me gustaría, digamos, redondear un poco esta pregunta, es, digamos, cuando vuelo, que no tengo los beneficios de aplicar este principio, bueno, podría pensar de que quizás no lo estoy aplicando y es un caso en el que sí me conviene aplicarlo. Pasemos a la siguiente. ¿Cómo me doy cuenta cuándo conviene aplicar este principio? Por ejemplo, en el caso que nombrábamos antes del framework.net, que creo en el apunte habla del método toString y getHashCode, ahí no se está aplicando ese principio. Tampoco es como que, digamos, un poco en los apuntes lo que dice es, bueno, tampoco es tan malo que no se aplique, ¿no? Y es un caso en donde, bueno, alguien de alguna manera lo analizó, tuvo en cuenta ciertas ventajas y desventajas y decidió que, bueno, que en este caso no convenía. ¿Por qué les parece que no convenía en ese caso? Creo yo que al ser esto, al ser parte de un framework, también hay que tener en cuenta la usabilidad de ese framework para quien lo usa, o sea, para los programadores. Y por ahí separar en clases, en otras clases, el tema del toString y el hashcode, quizás en lo que es usabilidad del framework iba a ser bastante engorroso. No sé si es por eso que mencionan que por ahí toString y el hashcode no respetan este principio. Bien. Sí, me parece que digamos, esa puede ser una razón bastante válida. Otro ejemplo que nombra en los apuntes, digamos, donde no se aplica este principio, es, bueno, en un momento menciona el patrón Active Record, ¿no? Que es, bueno, una clase del modelo, además de tener lo que es la lógica de negocios, tiene también la persistencia, es un método save en el cual se guarda. ¿Por qué les parece que ahí, en ese caso, bueno, alguien pensó que no convenía, digamos, aplicar este principio? Quizás está pensado para hacer aplicaciones rápidamente y sin detenerse demasiado en cuestiones más orientadas a diseño orientado a objetos. Quizás es más para aplicaciones pequeñas que se quieren sacar rápidamente y ahí es una ventaja. Esto, tenerlo de esta manera versus
hacerlo quizás más aplicando este principio de única responsabilidad? En el material, digamos, al final de todo, mencionan algo como que tiene que ver un poco, bueno, con qué es un eje de cambio, ¿no? O sea, el tipo habla de que, bueno, es importante separar, digamos, las responsabilidades porque son, digamos, porque es algo que, bueno, en el futuro, digamos, representa un eje de cambio que puede tener impacto en mi código. Y lo que menciona por ahí que es interesante es decir, bueno, pero entonces, ¿qué es un eje de cambio? Y lo que comenta es que en realidad un eje de cambio es algo que va a cambiar en el futuro, digamos, ¿no? Entonces, lo que dice es que, bueno, uno de alguna forma tiene que tener el criterio, o bueno, digamos, un poco de criterio, sentido común, para ver si, digamos, si esa responsabilidad de la que estamos hablando va a representar un cambio en el futuro en mi aplicación o no. Porque quizás, no sé, pongamos el ejemplo del módem, digamos, ¿no? Que está la conexión y la transmisión. Uno por ahí las puede identificar como dos responsabilidades bien distintas, pero quizás, bueno, en un módem, bueno, el módem está asociado, digamos, un poco a cómo trabaja al fabricante, digamos, ¿no? Y eso, bueno, y es poco probable pensar de que, no sé, dentro de una plaqueta por un mismo fabricante, cambie la forma en que se conecte y no cambie la forma en que transmite. Entonces, quizás eso, digamos, para el contexto de mi aplicación o de mi problema, no sé, de negocio, no representa algo que en el futuro, digamos, pueda llegar a cambiar. Entonces, bueno, otro criterio interesante que se menciona en el material es de tratar de identificar cuál va a ser un eje de cambio en mi aplicación. No un eje de cambio en general, digamos, ¿no? Sino bajo el contexto de mi aplicación. Bueno, creo que hemos repasado por ahí todas las preguntas que teníamos en la agenda. En realidad la idea de estas preguntas es, bueno, como la de iniciar un poco el debate y sirven de guía para extraer un poco el conocimiento de todo el grupo, digamos, ¿no? No sé si a alguien ahora, bueno, le quedó alguna duda, bueno, quiere hacer algún comentario o alguna pregunta. Yo sobre esto último que has comentado, los dos criterios, el eje de cambio, tanto en mi aplicación como en el código, creo que a veces no está claro si vas a tener un eje de cambio. Sobre todo practicando TDD, tú trabajas según tu problema actual y tampoco te pretendes saber si vas a crear algo para el futuro, simplemente resuelves lo que tienes ahora. Sí, es correcto eso. Cuando uno hace TDD se concentra en el problema inmediato, digamos, sin mirar al futuro, digamos. Por ahí lo que pasa haciendo TDD es que quizás este principio se aplica de forma, digamos, por ahí casi natural, porque, digamos, el primer test que hago es algo muy simple, que bueno, que pasa, digamos, que pasa de rojo a verde, digamos, casi enseguida. Ahora, cuando yo agrego nuevos test que rompen, o sea, que rompen, digamos, bueno, que rompen el test, o sea, que me empiezan a dar rojo, lo que estoy introduciendo con cada test que rompe en realidad es un posible eje de cambio. Con lo cual, de alguna manera, no sé, me parece a mí, cuando hago, digamos, TDD, estoy, digamos, casi implícitamente, digamos, generando por ahí, no sé, ejes de cambios distintos que hace que mi código rompa para, bueno, tener que volver a reescribirlo. No sé si te parece. Sí, no lo había pensado así, no lo había pensado así, que ese sería mi eje de cambio. Es decir, con TDD te da cuando conviene aplicar este principio. Es un poco la respuesta a la última pregunta. Claro. Sí, ok. ¿Alguien tiene, no sé, alguna pregunta que quiera hacer, alguna duda que le quedó respecto del material?
Hola, sí, yo tengo soy Alejandro, tengo una duda, o sea, una duda que me surgió mientras estábamos discutiendo que al tratar de separar, aplicar el principio, separar las clases, que cada una tenga su función, dentro del material generan varias interfaces para la comunicación entre las clases. ¿Cuál sería la forma o la metodología de aplicar, crear interfaces para no generar dependencia entre las clases? O me salió el tema de la dependencia que voy a generar si es que separo mucho y no creo alguna forma de comunicación entre las clases. No sé si se me entendió. Sí, sí, es una muy buena pregunta. ¿Alguien quiere responder la pregunta de Alejandro, ¿era tu nombre? Alejandro. Sí, sí. Bueno, creo que un poco algo que ayuda a entender por qué se crea esa interfaz, esa cosa en el medio entre dos dependencias, es porque bueno, hay otro principio de diseño que dice, digamos, que uno debería programar hacia interfaces y no implementaciones. O sea, yo programo hacia una interfaz y la implementación no tengo ni idea qué es, digamos, ¿no? De hecho, lo bueno de aplicar esto es que mi aplicación, digamos, cada objeto puede ser como una cosa intercambiable. O sea, no sé, digamos, en el caso del material, en el que habla digamos, de una aplicación gráfica que tiene un rectángulo, el rectángulo, digamos, tiene dos responsabilidades distintas, que son la de calcular el área y dibujar, digamos, ¿no? Entonces, para la interfaz gráfica, digamos, la interfaz gráfica ve una interfaz de no sé, iRectangle Draw, que es una interfaz que, bueno, que me sirve para dibujar un rectángulo, y quizás alguna otra clase del modelo de mi aplicación, una interfaz que es una iRectangle que, bueno, o iRectangle Mat, o el nombre que sea, que me ayuda a mí a calcular el área de la aplicación. Y para mí, digamos, y desde el punto de vista del código cliente o de quien consume, digamos, ese objeto, esa separación mediante interfaces está buena porque me permite hacer de que ese objeto por atrás sea intercambiable. O sea, que yo lo pueda sacar y reemplazar por otro, que puede ser otra implementación, o incluso, bueno, esto es muy útil a la hora de hacer test, digamos, ¿no? O sea, cuando yo quiero hacer testing unitario, si yo tuviera que testear el objeto con todas sus dependencias, se hace realmente muy complejo, porque a veces esas dependencias, bueno, son difíciles de armar o dependen de otras cosas. Y el testing, bueno, deja de ser unitario si yo testeo el objeto con todas sus dependencias. En cambio, si un objeto ve a sus dependencias a través de interfaces, bueno, se vuelve más simple el hecho de, por ejemplo, bueno, de hacer el testing. O sea, yo podría hacer otro objeto, digamos, bueno, que simule la funcionalidad que estoy esperando con un resultado esperado y bueno, de esa forma se simplificaría el testing. Y también porque mi código cliente no está todo en ninguna implementación. O sea, no es que presupone que el otro va a trabajar de alguna manera, sino que delega toda la responsabilidad en la interfaz. No sé, Alejandro, si si llegué a responder tu pregunta. Sí, era más que nada saber si el tema de la interfaz, o sea, si es buena para no generar dependencia utilizar interfaces o utilizar otro patrón o otra manera, era más bien eso, entendía de que, o sea, se nota de que si uno empieza a separar y a crear clases para que cada uno realice su función particular, se va a generar dependencia entre las clases y una de las maneras que explica o que utiliza el libro es crear interfaces. La pregunta era, ¿siempre será bueno crear interfaces o existe otro patrón o no sé, otro patrón que solucione ese problema? Mira, que yo sepa, digamos, creo que, digamos, si yo tengo un objeto que depende de otro, es una buena práctica usar una interfaz y la manera de implementarlo es o por una interfaz o por una clase abstracta. Creo que más se suele hacer por una interfaz porque por ahí es como la manera, no sé, nativa que tiene la programación orientada a objetos de hacer eso, digamos, no sé, es como la herramienta que me da para hacer eso. No, no conozco otra forma o otro patrón. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta o duda que le haya quedado respecto de... perdón, no sé Alejandro si ahora está un poco más claro. Sí, no, sí, está más claro.
¿Alguna otra pregunta que quieran hacer? Bueno, aprovechando que estamos todos acá respecto a este tema o a este principio de diseño. Fernando, Sí. ¿puede ser que este principio se vea reforzado si se aplican los otros principios de diseño, el Open Closed Principle, el de Dependency Inversion Principle y el resto de los SOLID? Bueno, yo creo que están bastante, digamos, de alguna forma están relacionados, digamos, ¿no? O sea, digamos, este principio de alguna forma a lo que me induce es a encapsular las cosas que varían en mi aplicación, digamos, ¿no? Y tiene que ver con eso, con encontrar, digamos, cuál es la mejor forma de encapsular las cosas o de dividir el problema. Y quizás yo también podría ver como que, digamos, no sé, aplicar el principio que sigue de Open Close. Si no tengo una buena encapsulación no lo puedo hacer, o sea, o como que bueno, se me complicaría hacerlo. Y creo que sí, me parece que entre todos, digamos, se refuerzan mutuamente. Así que sí, yo creo que sí, que están, de alguna manera están relacionados. No sé si estás de acuerdo también o bueno, o te Sí, parece. relacionados seguro, lo importante creo que es que entre sí se refuerzan unos a otros, digamos. O Claro, sea, uno no podría llegar a un buen diseño orientado a objetos solamente aplicando alguno de estos principios, sino que debería verlos, aprenderlos todos y aplicarlos todos en conjunto para sacar mejor provecho. claro, claro. Bien. ¿Alguna otra pregunta o duda respecto, no sé, al material, a los ejemplos? ¿Alguna inquietud que les haya quedado, bueno, respecto a todo lo que estuvimos charlando? Bien, bueno, creo que no hay más preguntas. Lo que quería, bueno, quería hacer ahora, o quería aprovechar, digamos, el tiempo que nos queda para preguntarles un poco qué les pareció, bueno, esta actividad, no sé, respecto al material, si les pareció que el material era bueno, era, no sé, fácil de entender, difícil de entender, respecto a, bueno, a la dinámica esta del grupo de estudio, bueno, un poco que, digamos, si pueden comentar, digamos, su opinión para ir mejorando la experiencia, bueno, con el tiempo, ¿no? Yo creo que está muy bueno tanto el material como la dinámica, o sea, esto de ir planteando preguntas y entre todos tratar de ir respondiéndolas, parece muy bueno. Yo el material lo veo muy bien y por mi parte me pongo de deberes preparar más ejemplos, ver más ejemplos reales. Hola, sí, a mí igual como a Jorge me pareció la dinámica, me gustaron también, yo creo que está muy bien que generemos preguntas antes de comenzar, es bueno para ir respondiéndola entre todos y eso. Bueno, a mí me pareció muy claro el material, bien explicado, no sé, entendible. Y es bueno de las preguntas, porque así promueve más que uno hable. A dar su comentario a veces es más difícil. Con una pregunta es más fácil explicarlo, ya tiene uno una base para poder hablar. Entonces sí, me pareció muy buena la reunión y aprendí bastante. Creo que, digamos, esto es todo por hoy. Gracias a todos por participar, bueno, por la buena predisposición de haber leído el material, de asistir, digamos, puntualmente al encuentro. La idea sería entonces el próximo sábado, en este mismo horario, volver a repetir el encuentro y trabajar, digamos, bueno, sobre el mismo material, pero sobre el siguiente principio, que es, bueno, el principio de Open Close. Así que, bueno, nuevamente gracias a todos por haber participado. Fue un gusto, bueno, para mí compartir este momento con ustedes y haber aprendido también. Así que, bueno, un saludo a todos.